¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Fútbol Infinito. Aquí estamos en Doha. Otra vez el señor Macías está más o menos por allá. Yo estoy por aquí. Mucho ruido, mucha fiesta. Y se terminó la primera fase del Mundial. Jaime, 16 equipos siguen en busca del sueño. El 18 de diciembre se jugará la final, más o menos por aquel lado, allá donde está Lusail. Y te doy las buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Este episodio de Fútbol Infinito es traído a ustedes gracias a Banco de Vivienda, una multilatina en El Salvador. Leí un tuit de Gary Lineker que decía: se cierra la mejor fase de grupos en la historia de los mundiales. Y está llena de razón, porque hemos visto, Vizca, definiciones, y justo hacía un recuento en el Twitter. Casi todos los grupos terminaron resueltos por gol diferencia, por goles a favor. El de México casi se resuelve por tarjetas. Los que no fueron así se resolvieron por partidos entre los dos opcionados. Es decir, el Ecuador-Senegal, el Estados Unidos-Irán, el Australia-Dinamarca, hoy día el Suiza frente a Serbia, en fin. Apasionante lo que hemos visto en esta fase de grupos. Sí, creo que vimos y hemos visto en estas casi 2 semanas una situación de mucha paridad, donde los entrenadores tuvieron que tomar muchas decisiones, donde algunos tuvieron la bendición de poder rotar en el final, caso del entrenador de Francia, del entrenador de Portugal, del entrenador de Brasil. Muchos otros tuvieron que meter mano a sus equipos. Tenemos una definición que se va a dar muy rápidamente, porque no hay día de descanso, no hay día libre entre la fase de grupos y los octavos. Pero también, Jaime, tenemos aquellos que han sabido utilizar la profundidad de sus equipos. Para aquellos que se quejan, tenemos 5 cambios. Entonces, teníamos la posibilidad de que los minutos se distribuyeran, se barajaran de otra forma, y habrá que meterle mano a todo el recurso que sea necesario como para poder ser campeón. 8 equipos europeos, hay 3 equipos de las Américas, 3 equipos de la Confederación Asiática, siendo uno de ellos de Oceanía, y 2 equipos de África. Este es el camino. Probablemente hay algunas selecciones que sean más débiles, hay otras que parezcan más fuertes, pero ya en la jornada del sábado esto comienza con un partido, la verdad, muy lindo entre Países Bajos y Estados Unidos, y después se jugará el choque entre Australia y la selección argentina. 3 representantes asiáticos, primera vez en la historia que hay 3 representantes asiáticos, pero en este mundial compacto, donde casi todas las selecciones ganaron al menos un partido, resulta que tenemos que irnos hasta Estados Unidos 1994 para encontrar el mundial anterior en el que nadie hizo puntaje ideal en la fase de grupos. Porque nadie hizo puntaje ideal en la fase de grupos. Porque aquellas 3 selecciones clasificadas perdieron las 3. Perdió Francia, perdió Portugal y terminó perdiendo Brasil, pero claro, utilizaron equipo B. Yo no había visto rotaciones tan masivas en los mundiales, siempre había uno que otro retoque, pero acá sí fueron rotaciones completamente masivas. Pero antes de entrar en lo que viene y de resumir un poco lo que nos ha dejado esta fase de grupos, Vizca, creo que la gran noticia del día es la eliminación de Uruguay, porque Suiza venía perfilada, no estaba nada asegurado, pero venía perfilada. Serbia creo que decepción, al menos para mí, porque yo esperaba más de Serbia. Pero acá la gran noticia es la eliminación de la selección uruguaya, al igual que en el 2002, en una definición ante un equipo africano. No, el africano es el que la elimina, pero no es el que toma el lugar, sino el que toma el lugar es un equipo asiático. Efectivamente. Sí, yo creo que es un poco hasta la polémica de la jornada, ¿no? Porque los uruguayos se fueron con mucha bronca, pensando más en lo que los arbitrajes le quitaron antes de la falta de audacia o de propuesta o de claridad de Uruguay en estos 3 partidos. Es cierto, Uruguay se puede quejar de algunos fallos arbitrales, como por ejemplo la mano del segundo gol de Portugal. Me dirás, ¿pesó? Claro que pesó, porque hay un gol que lo saca a Uruguay del Mundial y pudo haber sido tranquilamente ese segundo de la selección portuguesa. En cuanto al arbitraje del día de hoy, eso te lo voy a dejar un poquito más en tus manos, porque yo estaba en el otro partido, recién pude ver la última jugada con claridad, la última jugada de ese supuesto empujón hacia Cavani, o el jugador ganés que se recarga sobre Cavani, que viene entrando sobre la izquierda del área. Pero creo que Uruguay
tiene un entrenador que entra sobre el final a la eliminatoria, que es Diego Alonso, que tiene que tratar de encarrilar la situación sin perder el vestuario. Y eso le pesa, me parece mucho, porque no termina de renovar el equipo, Jaime. Como si, por ejemplo, pudo hacerlo Scaloni. Me dirás, renovó, lo sigue teniendo Messi. Lo que pasa es que renovó todo el entorno de Messi. Y eso generalmente es renovar la parte que complementa una figura y una figura que interpreta que esta ya es la última parte de su carrera. Pero Uruguay no pudo hacer eso. Y sabemos que es un equipo que ha sido muy dependiente de ciertas figuras como Cavani, Suárez y Godín, que son los últimos que quedan de la generación que llevó a Uruguay a la semifinal de 2010, y no se acabó de dar paso a aquellos futbolistas de mejor presente. Y también Uruguay, hay que decirlo, es que sufre, en el poco recambio que tiene, sufre la lesión sobre las últimas semanas de la Copa, previas a la Copa del Mundo, de Ronald Araujo. Y eso también le perjudica en el aspecto defensivo, Jaime. Pero creo que en algunos partidos le faltó audacia, como fue en el duelo frente a Corea del Sur. Y no sé si llegaría a decirte si esta selección de Corea del Sur es mejor que la uruguaya, porque yo realmente lo dudo, porque Corea del Sur le gana a una selección de Portugal que, la verdad, una definición que me dejó un sabor de boca muy extraño. Portugal en el minuto 91, o en el primer minuto de la prórroga, va a buscar un córner masivamente, cuando no estaba buscando el partido, y deja la retaguardia totalmente abierta para que Corea del Sur le meta un contragolpe, que es el que maneja Son en la parte final, ante una tibia oposición de jugadores portugueses que casi le permiten y hasta terminan habilitando a Juan, que es el que marca el gol de la victoria. Entrenadores portugueses por los dos lados, yo no quiero pensar mal, pero ahí está, Corea del Sur, sin casi siquiera buscarlo, Jaime, se ha metido en los octavos de final de un mundial, después de haber estado por última vez en 2010, cuando justamente lo había eliminado Uruguay. Lo había eliminado Uruguay, claro, sí, claro, es que Uruguay, me quedé pensando porque Uruguay elimina a Portugal del mundial pasado, y Bento dirige a Portugal en el 2014. O sea, están todos un poco ahí interconectados. A ver, yo creo que, y ya hablamos en específico del partido, pero creo que hay un momento en el partido Vizca donde Uruguay, me parece a mí que no tiene claro qué es lo que necesita para asegurar la clasificación. Porque Uruguay con el 2-0 especula casi todo el segundo tiempo. Y el 2-0 no le garantizaba nada. El que le garantizaba algo era el 3-0. Porque con el 3-0, Corea no solamente tenía que ganar, sino que tenía que ganar por 2 goles. Y Uruguay recién reacciona y se vuelca a buscar el tercer gol. Pero es rara la transición, porque fíjate que Uruguay, y si alguien vio el partido y si puedes ver la secuencia Vizca en los últimos 30 minutos del partido, cuando hace el gol Corea, Uruguay es como que se eliminó. Es la misma sensación que tuvo Alemania cuando llega el gol español, cuando acaba el partido el partido de Japón. Y después es como que se dan cuenta, no, si hacemos un gol estamos dentro. O sea, como que se dan cuenta que no era un tema de puntos, sino un tema de goles, y como que Uruguay ahí termina reaccionando y es cuando todos se levantan y viene la arenga. Pero Uruguay tiene 10 minutos donde piensa que está eliminado y me parece que no es consciente que era un gol lo que les hacía falta. Piensan que es un tema de puntos. Y eso me llamó tremendamente la atención. Bueno, me parece que esos errores de ejecución o de interpretación son muy graves, ¿no? Hace unos días hablábamos de la supuesta versión, nunca desmentida, del día libre que había tenido la selección ecuatoriana después del partido, la jornada libre que había tenido después del partido contra Países Bajos. Y claro, cuando uno ve eso y dice, pero no era el momento, quizá, no sé, habrá pasado que en un error de cálculo a Uruguay se le va el hecho de entender que le hacía falta para estar tranquila un gol más para controlar el partido frente a Ghana y sentirse ya clasificada. Es cierto que se nos escapa de las manos un potencial Uruguay-Brasil, y el que se frota las manos en los cambios masivos para el partido contra Camerún es justamente Brasil, al cual también mágicamente se le abre el cuadro, Jaime, porque el gran beneficiado de este despiste, si es que realmente fue un despiste uruguayo, es Brasil.
Es que tenemos un cuadro con los candidatos europeos por un lado y con los candidatos sudamericanos por el otro lado. Porque yo no creo que ninguno de los europeos que está por el lado de Brasil y Argentina es candidato. Después te aparece una Croacia o te puede aparecer una Costa Rica, como apareció en otros mundiales, pero en el papel los candidatos europeos vienen por el otro lado, se eliminan entre sí, y los candidatos sudamericanos vienen más vale por este lado del cuadro, donde también están todos los asiáticos. Este lado del cuadro incluye a los 2 sudamericanos, a los 3 asiáticos, son 5, te incluye al único norteamericano, Estados Unidos, son 6, y te aparece Croacia y Países Bajos. Y Países Bajos. Entonces es el lado del cuadro, entre comillas, del Mundial. Me parece que Diego Alonso para este partido, Vizca, finalmente pone el 11 que él quisiera poner, saca a Godín, mete línea de 4, juega Varela, juega Cuates con Josema Jiménez, juega de Arrascaeta, juega Pelistri, gana Libertades Valverde, tiene protagonismo Núñez, Suárez juega casi como un pivote hacia el delantero, no como el finalizador, y Uruguay juega un gran pasaje de partido, a pesar de que sufre ese penal en contra que termina atajando Rochet, una jugada de manual, porque el árbitro no pita el penal porque pita offside, después se da cuenta que no es offside, entonces va al VAR y pita el penal. Yo me quedé con el tuit y dije, no lo voy a poner, pero dije, 12 años esperando revancha para patear un penal así, me parece que deja mucho que desear en toda la revancha que buscaba Gana frente a la selección uruguaya, y Gana termina celebrando la eliminación de Uruguay, más no su clasificación. Pero Uruguay tuvo eso. Vimos durante 30 minutos el Uruguay que esperábamos ver de la mano de Diego Alonso, pero lo vimos solamente 30 minutos de los 270 que estuvo en Qatar. Sí, llegaron los goles de Arrascaeta, un jugador muy pedido, para mucha gente en Brasil el mejor 10 del campeonato brasileño, no solamente del campeonato brasileño, sino probablemente también hasta de la Copa Libertadores, por lo menos juega en el equipo campeón de la Copa Libertadores de América. Y yo creo que Uruguay deja escapar esta oportunidad de renovación que se le da y de darle confianza a esta gente que viene empujando, que bueno, ya a de Arrascaeta el próximo Mundial le va a agarrar un poco ya quizá medio pasado, no lo sabemos todavía, pero creo que hoy los jugadores de mitad de cancha hacia adelante de Uruguay que tienen mejor presente son Valverde, Darwin Núñez y de Arrascaeta. Entonces, claramente, había que hacer el equipo. ¿Perdón? Bentancur. Bueno, sí, Bentancur medio defensivo, pero correcto. Bentancur también. Entonces, hacer el equipo en torno a ellos. Tratar de que ellos jueguen y que jueguen de la forma más potenciada que pueden jugar, Jaime. Porque eso es aprovechar los que están bien hoy. Ya los que pasaron, ya pasaron. O sea, hoy por hoy, sí, Argentina le puede sacar provecho a Messi todavía y te discuto que Portugal le esté sacando provecho a Cristiano Ronaldo. Creo que en el caso de Messi, todavía Messi le funciona para arropar a los jóvenes argentinos y no sé lo de Cristiano con Portugal. Me parece que de aquellos que tengan esa cuota de futbolistas que vienen todavía de otras generaciones, que estén bien y que sepan cuál es su función en el equipo a la hora de ver si se puede ser campeón, creo que ese veterano que se adapte más a esta circunstancia va a ser el que llegue más lejos. Y de la primera vuelta me dirás, a Suárez no lo vimos, a Cavani no lo vimos, a Cristiano lo vimos marcar un gol de penal, rozar un cabezazo, y a Messi lo vimos ser protagonista más bien con el gol contra México, marcando un gol de penal, pero fallando un penal, y creo que más liberado a la hora de lanzar a sus compañeros que están en un mejor nivel. Llámese Julián Álvarez, llámese Alexis McAllister, pero creo que el que mejor ha interpretado hasta aquí, me parece, de esas grandes figuras, es Messi. Es Messi. A mí me gustó mucho el partido de Cristiano con Portugal. Ese partido me parece que fue el Cristiano más colectivo, donde él abría diagonales, donde él pivoteaba y donde él le daba volumen de juego a las otras figuras de este equipo, porque él es la figura, a las otras figuras, pero fue un partido distinto a lo que uno ve de Cristiano en Portugal. No que el equipo juegue para él, sino que él dijo, ¿con qué rol yo puedo ayudar acá a estos chicos? Y creo que fue uno de los mejores partidos de Portugal. Te leo una cosa, Vizca. La selección de menor recambio de las clasificadas a octavos es Inglaterra, que mantiene 12 del Mundial pasado. Pero cuando uno compara el 11 del Mundial pasado y este 11, los 12, que la mayoría de los 12 que están en esta lista, estuvieron en el plantel pero no tuvieron protagonismo.
Porque de la base del Mundial pasado es Pickford, Trippier, los centrales, Maguire y Kane. y Harry Kane. El resto estuvieron en el plantel de Rusia, pero no eran titulares. Sí, Y podemos te das encontrar cuenta. así a Rashford, Sterling, que más o menos... bueno, Rashford era titular, Sterling alternaba. Exacto, pero te das cuenta que, por ejemplo, las que menos recambio hicieron, las dos últimas en irse para la casa, Bélgica, Uruguay y Serbia. Son las tres últimas que se fueron para la casa. Bueno, Serbia creo que Y el fútbol, decepciona en la jornada de hoy. para mí es una de las grandes decepciones porque pensé que podía dar más, pero al final el fútbol de selecciones es un recambio constante. Y quien no sea capaz de hacerlo por distintos motivos, porque cada una tiene distintos motivos por los cuales no es capaz de hacerlo, pero quien no sea capaz de hacerlo va a sufrir esta suerte de quedar en el camino ante algo nuevo que viene, algo renovado, algo distinto que viene por otro lado. El juego ha cambiado, Jaime, y cuando pensaba en lo que estabas diciendo, mentalmente, este tema de los 5 cambios. Y digan, bueno, quienes quieren jugadores de más calidad, sí, van a tener mejor posibilidad de hacer esos 5 cambios y de sacarles el máximo rendimiento. Hoy, por ejemplo, Portugal jugó con esos 5 cambios, pero también jugó a dosificar minutos, a dosificar a futbolistas con tarjetas. Eso realmente va a pesar hacia más adelante, lo hace Brasil también. Portugal tiene 3 lesionados, por ejemplo, Brasil también tiene 3 lesionados, eso veremos qué tanto pesa hacia adelante. Francia, que dosificó, le falta un jugador que es Karim Benzema, a Inglaterra le falta un jugador que es Ben White, pero tiene una base muy amplia, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. En el caso de White tiene recambio en la defensa, pero creo que por eso no es tan los entrenadores han comprendido que es más importante que todos estén bien e interpretar qué es un seleccionado, el momento. Sí, armar un funcionamiento, pero es el momento. Entonces, dentro de esa idea del momento, tener piezas que te permitan cambiar, modificar el plan y a partir de esa modificación del plan, tener diversos planes de partido, diversas opciones como para ganar partidos y tener gente que no te baje el nivel, al contrario, que te dé otras llaves como para poder abrir situaciones que ahora, bueno, se emparejan, porque antes veníamos, bueno, aquel que empezó con dudas, como Argentina, por ejemplo, que empezó con dudas, que ahora son partidos de igual a igual, es cierto, cada quien sale con su plan de partido y seguramente a Australia se le vaya a meter atrás, pero es lo que está en la cancha, y nada más que eso, con el aviso de que ya sabemos que cualquier mínimo error, cualquier mínima distracción, terminás yéndote al aeropuerto. Que lo apuntaste en la dirección correcta, porque antes escuché un avión pasar y a los 2 minutos lo vi que pasó por encima de tu cabeza. Si vuelve a pasar, te aviso. Y por eso es tan elogiable para mí lo de Scaloni, porque creo que Scaloni es el entrenador que más tuvo que cambiar el equipo del equipo que él imaginó que iba a ser su equipo. Del equipo que Scaloni imaginó que iba a ser su equipo del Mundial, Scaloni es muy posiblemente el entrenador que más tuvo que retocar ese equipo que él pensaba utilizar. Y hemos visto lo de The Champs, de volver a las bases. Sin Benzema el equipo juega distinto y es el equipo que nos están mostrando. Hemos visto cómo Tite sin Neymar ha acercado el equipo a la idea que él cree, con más equilibrio, con más un medio mixto o defensivo que con otro atacante. Lo de Moriyasu, yo estoy convencido, Vizca, y voy por el IBC tratando de preguntarle a colegas japoneses y cada vez prueban más mi teoría. El 11 con el que Japón abre los partidos no es el mejor 11 japonés. El mejor 11 japonés es el de la segunda parte. Estoy convencido. Exactamente. Entonces Japón te abre con 6 titulares y los otros 5 titulares vienen después. Y por eso tiene esta reacción y este rendimiento que tiene. Y ojo, si tú tienes una plantilla profunda, plantéatelo. Y yo creo que mucha gente se lo va a empezar a plantear con el correr del Mundial. Bueno, el tema es que ahora ya son partidos decisivos y no se puede especular tanto. El último partido de Japón, en verdad, era decisivo. Había también allí una combinación de resultados que le podía llegar a dar con el empate, por ejemplo, con la victoria,
claramente fue primero de grupo, y me pregunto, dentro de esas suspicacias que yo te preguntaba en el encuentro de Portugal, en el duelo de entrenadores portugueses, aún con Paulo Bento suspendido, si Luis Enrique no jugó a ser segundo de grupo a la vista de lo que ahora le queda. Yo no estoy seguro de que Luis Enrique jugó a ser segundo de grupo, pero pero creo que sí llegó un punto donde dijo mejor pájaro en mano que mil volando. Y creo que hay un momento donde, por más que Luis Enrique dice en la conferencia de prensa que no sabía que estaban fuera, un colega que estuvo en el partido me dice, primero, la tabla de posiciones en las pantallas estaba cada 5 minutos. O sea que el que no la vio, no la quiso ver. Pero Y Jaime, segundo, con la... Mirá, a ver, perdiendo, ¿no? sí. Es lo que pasó. Japón llegaba a 5, España llegaba a 4. Costa Rica tenía que ganarle a Alemania para superar a España. Cosa que ocurrió por 3 minutos. Y Luis Enrique se hizo el gracioso, dijo, uy, si lo sabía me daba un Fue infarto. más. ¿Sabes, Vizca, que fue más? ¿Sabes que fue más? Lo que pasa es que el gol de Costa Rica va a revisión por el VAR. Entonces, como que hay nosotros sabemos... Bueno, que... no, pero pero escúchame. del minuto 70 al minuto 73 hasta que se confirmó, ponerle 2 minutos más, perfecto, 75. Él no se enteró. Pero él hace la cuenta de que los 7 goles de colchón contra Costa Rica, en el caso que hubiese ganado Alemania, cosa que sucedió, le daban la posibilidad de reaccionar si es que Alemania se ponía a tiro de poder sacar a España por diferencia de gol. Y él dijo, ok, ¿por qué lado me gustaría ir? Y si pierdo el partido, lógicamente no contaba con esa decisión tan ajustada que es la imagen del balón, si salió todo o no salió todo, que es una de las fotos de esta primera vuelta del campeonato. Sí, tremendo, tremendo. ¿Viste el meme de la bandera japonesa con la línea ahí que agarra el círculo rojo a penitas como por 2 milímetros? No ha habido tan buenos memes en este mundial, pero por ahí hay uno que otro que termina dando vuelta. Yo sé que no te gustan mucho los memes, pero termina siendo una de las imágenes del mundial. No, la verdad que hay algunos que me hacen gracia, otros que no, aquellos que se querían encontrar con, dice, ¿dónde nos vamos a cruzar con Alemania? En el aeropuerto, bueno, ese probablemente haya sido el más gracioso de todos. ¿No? Lo que pasa es que todo el mundo hacía esa broma y nadie esperaba que realmente se vayan a cruzar con Alemania en el aeropuerto. Creo que lo hacían por el otro equipo. Uruguay, que pensaba que iba a avanzar, ahora justamente se puede llegar a cruzar con Alemania en el aeropuerto. Y no es una broma en torno a los uruguayos, porque me parece el equipo más grande que me parece que ha salido en esta fase de grupos que no esperábamos que saliera. Es el más grande que ha salido. Es el más grande que ha salido de los históricos importantes. Uruguay es el más grande que ha terminado saliendo, porque no se puede comparar Bélgica, Dinamarca con, bueno, Alemania. Sí, Creo Alemania. que son los Bueno, dos que por se eso pueden. te emparejé a los campeones del mundo. Exactamente. 4 veces campeón del mundo los dos, ¿verdad? Bueno, campeón olímpico Uruguay, cuando no había campeonatos del mundo. ¿Vale lo mismo? No lo sé. Sí. No lo sé. Bueno, ¿vamos con polémicas de ese mañana? tipo al margen. No, te quería hablar de Suiza, porque me parece que Suiza vuelve a reaccionar en un partido que muchos futbolistas de Suiza, cosa que había sucedido hace 4 años, enfrentan este encuentro decisivo contra Serbia, caso de Xhaka, caso de Shaqiri que ni siquiera actúa en un minuto del partido contra Brasil, pero aparece en este y marca el primer gol. Suiza, como lo que dice uno de sus símbolos, como un relojito, logra superar la primera fase del torneo. A mí me gusta Suiza, no sé si va a poder desequilibrar a esta selección portuguesa, porque creo que le falta un poco de audacia, le falta un poquito de juego, pero va a ser el rival de Portugal. Y yo no sé si hay octavos de final tan parejos a lo largo de los 8 emparejamientos. Y quizás este me parezca el más parejo de todos. Yo sí creo que hay unos cuantos parejos. Creo que este es uno que se empareja porque el equipo o el estilo más incómodo para esta selección portuguesa de Fernando Santos es este estilo de Suiza, que con gente que viene de tantos lugares distintos y que se reúne para representar a Suiza,
por momentos me parece que más allá de esas ganas de luchar, de esa garra, si vale el término, cuesta definir el estilo suizo, cuesta definir cómo juega Suiza. Me parece que es más vale un equipo que se agrupa, pero que depende un poco de los chispazos de ciertas individualidades. Y, por ejemplo, si Shaqiri jugara frente a Serbia todos los partidos, sería Balón de Oro. ¿Por qué? Porque estamos hablando... No, porque toca lo emotivo para él, para Xhaka. Entonces, me parece que esta es una selección que depende y sigue dependiendo, y lo hace desde el 2006, que ha estado presente en todos los mundiales y en casi todos ellos, llegando a los octavos de final y hasta ahí nomás, que hay un espíritu de lucha, que hay un espíritu de unión, pero que a veces el lienzo en blanco cuesta pintarlo. Y creo que ese es el gran desafío, avanzar al quinto partido, porque Suiza podría entrar un poco en esa dinámica que entró México durante tantos años. ¿Y para cuándo el quinto partido? Porque le toca la puerta al quinto partido todos los mundiales. Bueno, esta quizás sea esa oportunidad del quinto partido. Pienso en variantes para Suiza. Si no, vamos a ver si puede iniciar el partido Shaqiri, si es que lo estaban dosificando. Creo que adelantar a Xhaka para mantenerlo ahí en una línea de doble pivot junto con Freuler, creo que es un poco un desperdicio por lo que Xhaka está mostrando ahora, lo que ha mostrado en esta última temporada con el Arsenal. Entonces, nunca podemos llegar a decir que Suiza esté a la altura, no sé, de Brasil, o de Francia, o de Inglaterra, pero me parece que sí le puede competir a Portugal. Portugal nos tenemos que quedar un poco con sus momentos en el campeonato. Partido bastante accidentado contra Ghana, mostrando algunas deficiencias defensivas. Con ese resultado juega con más tranquilidad el partido frente a Uruguay. Se le abre en el segundo tiempo con el gol de Bruno Fernández, un equipo al cual me parece le cuesta acelerar a Portugal. No es uno de esos equipos que juega a ritmo alto, como por ejemplo le gusta a Luis Enrique que juegue su selección española. Entonces, en esa postura, si esta Suiza que se le plantó y muy bien a Brasil en el segundo partido, creo que le puede hacer un encuentro, porque no creo que Francia contra Polonia sea un duelo parejo. Y después tenemos mucho duelo entre confederaciones. Tenemos a España contra Marruecos, tenemos el caso de Estados Unidos contra Países Bajos, el caso de Australia contra Argentina, el caso de Brasil que va a ir contra Corea del Sur, el caso de Japón que va a ir contra Croacia, me está faltando Senegal que va a ir contra Inglaterra. O sea, en ese caso de duelos de equipos de las mismas confederaciones, siendo el Polonia-Francia dispar, me parece que el más parejo de todos y en el que más conocimiento hay es en ese choque entre Portugal y Suiza, que además, si la memoria no me falla, coincidieron en la fase de grupos de la Nations League. Me parece que sí. Me parece que sí. Me parece que sí. A ver, yo coincido contigo que es el más parejo, al menos de los europeos, de la misma confederación. A ver, creo que los duelos parejos, para mí los más parejos son ese, y yo veo muy, muy, muy parejo el Países Bajos de Estados Unidos. Yo ese lo veo muy, muy, muy parejo. Pero ya es un duelo entre equipos de distintas confederaciones que no hemos visto fútbol entre distintas confederaciones. Entonces es ahí donde vamos a ver quién está mejor físicamente, quién puede apurar el ritmo. Creo que Países Bajos también, Jaime, está dentro de esa categoría de equipos que se sintió clasificado en la última jornada y es como que reguló bastante el último partido. Sí, lo que veo yo es que Países Bajos sufrió mucho el grupo, porque nos quedamos con el partido de Qatar, pero yo no me olvido que Países Bajos le gana a Senegal por 5 minutos fatídicos de Senegal, sí, y que ante Ecuador mereció perder. Entonces, no me parece que te da mucho, y creo que Estados Unidos ha crecido mucho durante el Mundial y creció mucho en el camino al Mundial, y que esos 3 ajustes que hace Berhalter en la nómina con el ingreso de Tim Ream, con el ingreso de Sargent, con tener al mediocampo completo, porque él en casi la preparación al Mundial no pudo gozar de McKennie, Adams y Musa juntos. Creo que es un equipo que ha crecido mucho y que por cómo juega Estados Unidos, a Países Bajos lo puede incomodar muchísimo. Sí, yo creo que también Países Bajos es un equipo que se ha ido armando con el correr de los partidos, ha retocado la defensa, ha interpretado que con lo poco que tiene adelante te aparece un jugador como Gakpo que te hace 3 goles,
Depay va agarrando ritmo, primero juega media hora, después juega 60 minutos, o sea que más o menos lo vienen perfilando. Te aparece Klaassen como enlace, que había entrado, había salido del equipo. Aparece Lerrón en la zona media para complementarse un poco mejor con Frankie de Jong. Se ratifica la idea de jugar con la línea de 3 con Timber y no con De Ligt. O sea, el arquero... Esa es una pregunta que tengo. ¿Por qué? Yo pensé inicialmente que no estaba físicamente bien De Ligt y por eso entraba Timber, pero lo mantuvo. ¿Cómo explicas eso? Me parece que es un jugador más veloz, un jugador que puede jugar por la derecha como lateral o que puede jugar como central. Y creo que eso es lo que le gusta a Van Gaal. Además, Van Gaal hace 28 partidos que no pierde como seleccionador de Países Bajos, no ha perdido en este su tercer ciclo, o sea, es un equipo al cual me parece, Jaime, aún jugando un muy buen partido Ecuador no lo pudo vencer. Y creo que Estados Unidos va a tener que tener un partido muy especial después de haber dejado mucho emotiva y físicamente en el encuentro frente a Irán. Entonces, por eso es que veo que sí, me gusta cómo está Estados Unidos, me gusta cómo ha llegado aquí, me gustan los ajustes de Berhalter porque los últimos partidos que había jugado de preparación en septiembre habían sido espantosos. Ahora es otro equipo y ahora sí es un conjunto que me parece que está encontrando también momentos, a Pulisic que aparece, a Wea, a Sargent que se consolida como número 9, una defensa que está sólida, ha permitido solamente un gol, o sea, es una de las mejores defensas que hemos visto hasta aquí, de penal. O sea, es una de las mejores defensas que hemos visto hasta aquí, aunque su ataque no es exactamente uno de los más prolíficos. Creo que es junto con... hay otro ataque que tiene 2 goles. Australia. Australia. Australia tiene 2 goles y hay alguien más que tiene 2 goles marcados. Entonces, no es algo exuberante. Polonia. Pero Polonia también, ahí va. Polonia tiene 2 goles, pero... Estamos finos. Polonia tiene dos goles, pero tiene esas 2 salvadas de parte de Szczęsny que pesan mucho a la hora de estar aquí posicionado. Son 2 goles también, son casi 2 goles. Sí, claro. Porque, digamos, con los goles no lo hubiera alcanzado, con las atajadas de Szczęsny sí. Bueno, tampoco. Acabo de decir una tontería propia de la hora del día. Yo veo, hablando de Polonia, Vizca, para mí el duelo más disparejo de todos los octavos es el Polonia-Francia. Creo que Polonia es una selección que yo en mi lista en Twitter que la hacía, que yo pensé que no le iba a alcanzar. Es decir, creo que Polonia está acá más por un gran demérito de México que por sus propias virtudes. Porque con un México un poquitito mejor, Polonia no estaba acá. Polonia, si hay alguien que entró por la ventana acá es Polonia. El resto entraron casi que por mérito propio. La única que entró un poco por demérito del resto me parece que es Polonia. Sí, Polonia, yo creo que, a ver, habiendo visto lo que hoy hacía Corea del Sur para clasificar, sin fondo físico, sin ese arresto emocional, la verdad, Jaime, yo digo, este es un equipo que no está convencido de que va a avanzar. Esa fue mi sensación al menos. Estaba en el campo, la verdad es que no me impresionó para nada, porque si vos ves un equipo que lucha, que no tiene claridad porque están nerviosos, pero realmente, decía, la posesión la controlaba Portugal, parejos en llegadas, pero con muchos remates desviados por parte de Corea del Sur. El gol, conseguido una pelota parada que le rebota en el hombro a Cristiano, que se gira y se da vuelta. La verdad, yo no vi un equipo, tampoco lo vi en Polonia, ojo, con ansias de clasificar. No, Polonia más vale lleno de temores. Bueno, pero al menos el atenuante era que Argentina se jugaba un poco la vida y Portugal no se jugaba nada. Sí, pero bueno, esas 2 llaves que estamos hablando, no sé si las conectaste o de casualidad las conectamos, son las llaves más disparejas de los octavos. Brasil-Corea y Francia-Polonia. Hay otra llave que hay un choque de estilos brutal, que a mí me genera mucha curiosidad cómo se va a contrarrestar, que es Inglaterra frente a Senegal. O sea, Senegal hemos hablado de cómo esta selección se ha reinventado. Ojo con Senegal. Ojo con Senegal. Cómo esta selección se ha reinventado, cómo ha llegado hasta acá. Y creo que, como decía el profesor Suárez, en una época donde todos quieren jugar a lo mismo, Inglaterra, de las potencias europeas, al igual que Francia, juega lo suyo. Pues ahí les bien, pues ahí les mal. Pero Inglaterra tiene una identidad propia.
Y me parece, por ejemplo, que España y Alemania se parecen tanto, y lo decía el profesor también cuando hablamos con él, que han tropezado un poco con la misma piedra. Más caótico, más en otro punto del ciclo lo de Alemania, pero es como que muchas cosas en común del cómo pierden de los partidos, del cómo sufren ciertas situaciones, tienen puntos en común. Creo que España es más, claramente, por eso está clasificada, pero hay rasgos en común Sí, ahí. sí, a ver, quedarnos un poco con la última jornada o el último partido de ciertos equipos que entre comillas han regulado, o se han tirado la moneda al aire porque les convenía ir por acá o porque les daba igual perder el último partido, caso de Brasil, caso de Portugal. Yo creo que es extrapolar un poquito la situación, porque también, Jaime, fíjate la particularidad de este mundial. Hoy viernes se jugó la última jornada de la fase de grupos, con 24 horas de diferencia. Ya vas a tener un equipo que va a estar clasificado para cuartos de final, que va a jugar incluso dentro de casi una semana. O sea que se va a enfrentar una pausa larga en los que definan, o sea, Países Bajos, Estados Unidos, o Argentina o Australia, van a tener la posibilidad de reagrupar su tropa y enfrentarse el próximo viernes. El partido es el sábado. Y estos jugaron el jueves. Perdón, sí, estos jugaron el viernes y van a volver a jugar a mitad de semana y luego, o sea, en el medio casi, con un día más, van a tener 2 partidos en lugar de uno. Entonces, esta es una situación que a mí, con 2 días más, van a tener que jugar 2 partidos más. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y por eso aquellos que hayan podido descansar en la última jornada, como Brasil y como Portugal, creo que van a sacar un provecho de esta situación. Y juega Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo le suma esa rayita con un partido más internacional. Está a 2 de convertirse en el segundo jugador con mayor cantidad de partidos de selección. El primero es un jugador de Malasia. Creo que al que supera es un jugador de Kuwait con 196, tiene 194 y ya Cristiano es el máximo anotador a nivel de selección de todos los tiempos. Entonces Fernando Santos dice, no viene jugando este muchacho en el Manchester United, no viene haciendo goles, lo tengo que poner. Y le resuelve, juega una hora, típica situación de entrenador, juega una hora, rota, no juega la gente de tarjetas. Eso me parece, Jaime, que va a pesar a la hora de la definición del torneo, donde creo que las fuerzas, los cambios, las variantes serán fundamentales. ¿Quién puede entorpecer el camino de Argentina o de Brasil a una semifinal? De esa parte del cuadro. O sea, ¿quién tú dices, bueno, ojo con este? Porque, a ver, la puede entorpecer cualquiera, pero digamos, Sí. Vale. Cualquiera que Partido, entorpezca el partido, vamos partido a partido. Sí, sí, no, lo que pasa es que yo veo a día de hoy, de los candidatos iniciales que hablamos durante la fase de grupos, a mí me quedan 2, que son Francia y Brasil. Por ahí España se recupera, por ahí Inglaterra dice, estoy a la altura, porque Inglaterra me parece que perdió un poquito de rédito, sigue siendo, digamos, entre comillas, mi tercera opción a la par que Portugal. ¿Por qué? Porque creo que Inglaterra perdió un poquito y me parece que Portugal ha ganado un poco. Yo Argentina la tengo ahí, expectante. Si se cae en uno de esos, Argentina es el que va a ocupar ese lugar o el que yo esperaría que ocupe ese lugar. ¿Por dónde está tu panorama? A ver, yo veo en el caso ideal hipotético Argentina-Brasil por un lado y Francia-Inglaterra por el otro. Sí. Pero Es que no sé, un poco va por ahí. sí, no sé exactamente cómo se va a dar la situación, pero si pintara todo algo ideal, nunca se da el ideal. O sea, y también dentro del caso ideal tendríamos que pensar que es Países Bajos-Argentina, y no sabemos si va a ser Países Bajos-Argentina. Creo que Países Bajos le puede llegar a complicar bastante el panorama al equipo argentino de Scaloni, porque el que lo dirige es un viejo zorro que ya llevó a la Argentina de Isabel a los penales en 2010. Y me dirás, aquella selección, perdón, 2014, aquella selección de 2014 era mejor en calidad y sobre todo en calidad ofensiva que esta. Sí, me parece que sí, esta selección depende mucho desde dónde construye el juego y con qué fluidez lo construye. Me parece que aquella selección del 2014, sí, te construye desde atrás, pero si no podía construir desde atrás y la agarraba de mitad para adelante, te hacía daño. Esta es una selección que si no llega limpio al último tercio de campo, va a tener muchos problemas para generar, como le pasó,
frente a la selección ecuatoriana. Estoy hablando de Países Bajos, ¿verdad? Sí, estamos hablando de Países, Sí, sí. de Países Bajos. Donde yo tengo ahí como un comodín, como un poco un tiro al aire, es Marruecos. Yo no sé la realidad de Marruecos. Sí. No, es Directamente verdad, no la es sé. verdad. A mí se me parece mucho desde la historia romántica a la Croacia del Mundial pasado. Con esto no voy a decir que sea finalista, pero un poco cómo han llegado acá y la gente que se ha unido y el talento que hay y el señor que los está dirigiendo, es como que en esa historia romántica se parece mucho. ¿Alcanza o no alcanza? El tiempo lo dirá, porque ni siquiera cuando se plantó en los cuartos de final dijimos, ojo con Croacia. Croacia no fue favorita ante Inglaterra en la semifinal. O sea, Croacia siempre era el candidato a quedarse en la instancia en la que estaba. Y se quedó en el último día. Y aparte, creo que es un duelo muy cargado, políticamente cargado por la cercanía, la inmigración marroquí, la historia que hay entre los dos, entrelazada entre los dos países. Creo que los marroquíes, así como vivieron ese duelo frente a Bélgica de un modo muy caliente, probablemente también vivan este duelo de una forma muy agitada. En este punto creo que, bueno, ya lo podemos dejar porque este sábado comienza la definición, comenzamos a perfilar el camino, estaremos ya entrando en las últimas 2 semanas del torneo, ya a partir de ahora, excluyendo esta pausa que nos falta antes de los octavos de final, todo está dentro de la normalidad, ya dejará de ser un Mundial Express y ahora veremos, Jaime, quién es el que llega con mayores fuerzas, quién es el equipo capaz de imprimirle más ritmo a los partidos. Hay algo que también pensaba dentro de la reflexión de Gary Lineker, y es que no hemos encontrado la adversidad climatológica aquí para ver encuentros donde no haya excusas con la graduación de las fuerzas, sino que más bien, acá estamos jugando una temperatura muy pareja, generalmente los partidos ya han comenzado la gran mayoría con la caída del sol, después de la caída del sol, y eso es un factor que no ha hecho que ninguno diga, no, nos pusieron un horario muy malo, nos perjudicó el campo. Acá no hay nada de eso, Jaime, y eso me parece que también ha generado que tuviéramos algo que fuera agradable de ver y que se manifestara con mucha lealtad. Lo que pasaba en el campo era lo que pasaba en el campo. Sí, creo que también le debe haber encontrado un poquito la vuelta, y más que el clima, por ahí lo que más les debe haber afectado a la parte física de los equipos o los cuerpos médicos era la deshidratación, porque había un nivel de deshidratación, hay un nivel de deshidratación importante. Y yo creo, y lo dije el otro día medio en broma, pero después lo pensé y dije, no, hay mucha data que tienen que tener ellos que el resto no la tiene. Cuando dije Australia es el anfitrión camuflado de este mundial, ha jugado en Qatar más partidos que la propia Qatar en el último año, y alguna ventajita, no sé si para contrarrestar al equipo de Messi y a la escaloneta, pero alguna ventajita en la puesta en escena puede haber tenido en este camino. Claro, esa ventaja normalmente es al principio. A medida que el resto la va descifrando, ya desaparece. Es que el lunes ya básicamente se cumplen 3 semanas con todos los equipos aquí, o con la gran mayoría, o aquí, o en Dubái, o en otras zonas cercanas. Entonces creo que ya el tema climatológico está como un poquito anulado, porque ya estamos todos aclimatados a esto, a este mundial, a este clima, a estos estadios, y creo que ya ese efecto sorpresa se ha ido, ¿no? Por ejemplo, pensaba en el mundial del 86, una vez que ya habíamos entrado en la última semana, de repente sí, el que tenía un poquito más de fondo físico, que había trabajado en altura, por ahí podía llegar a sacar ventaja en los tramos finales, pero ya el que venía bien, o sea, con menos cansancio, ya a las 3 semanas estaba adaptado completamente a la altura, y acá en este caso a este clima húmedo, desgastante, y bueno, veremos también eso, aquellos equipos que definieron su participación el miércoles y que salgan a jugar el sábado, que son varios. Creo que con eso lo cerramos, don Eduardo. Mañana usted tiene... Bueno. ¿Cómo pintan sus octavos? Mañana me toca la transmisión del partido de Estados Unidos contra Países Bajos. Así que esa será mi tarea. El domingo es el primer día que no me toca transmitir. Así que veré los partidos del domingo, que son muy interesantes, y a partir de ahí no sabría decirle. ¿A usted con la gente de Radio Activa cómo le va? Bien. Justo me están diciendo los partidos que tengo. Así que bueno, me parece que tengo Argentina mañana. En eso y despedimos el episodio.
Me parece que tema Argentina mañana y de ahí lo vamos viendo para la coordinación de la agenda de Fútbol Infinito. Muy bien. Agradecemos a la gente de Banco de Vivienda, una multilatina en El Salvador, por apoyarnos en este episodio, Jaime. Y hasta la otra punta de la bahía te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, Vizca. Mañana, no, el día que tienes libre, por ahí comemos algo, no sé. Lo que nos deje la agenda. Un abrazo, don Vizca. Hasta mañana. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.